Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Buenos días, profesora, sí se escucha. Ok, muchas gracias por responder. Bien, vamos a comenzar con nuestra clase. Espero que hayan pasado una bonita Navidad. Les comento que vamos a continuar con la segunda parte de frase nominal. Bien, nosotros habíamos trabajado en la clase pasada lo que era en sí la frase nominal y las dos categorías que funcionaban como su núcleo. Estas categorías eran el nombre y el pronombre. Y había quedado pendiente, como les comenté, trabajar las categorías que funcionaban como modificadores directos. Dentro de estas categorías tenías dos, el adjetivo y los determinantes. Pues muy bien, en esta segunda parte de frase nominal vamos a desarrollar la teoría que corresponde a estas dos categorías. Bien, entonces iniciamos con el adjetivo. Veamos. Morfológicamente, vamos a decir que el adjetivo es una palabra variable, es decir, que te va a admitir, ya sabes, ¿no? Te va a admitir la flexión. Cuando hablamos de la flexión, en esta categoría nos referimos a que le puedes insertar morfemas flexivos tanto de género como de número. Bien, por eso se dice que admite la flexión. Algunos pueden tener género o número, o sea, no es necesario que el adjetivo presente ambos. Puede presentarse solamente una de estas marcas. Bien. Por ejemplo, en alumnos estudiosos es el adjetivo. Y como puedes ver, ha sido flexionado en masculino plural debido a que el sustantivo se presenta en masculino plural, ¿no? Como el sustantivo dice alumnos, entonces está en masculino plural. Por tal razón, el adjetivo también va a aparecer con esa misma flexión. Luego tienes, eso es morfológicamente. Semánticamente, el adjetivo lo que hace es describir el nombre. Te va a señalar características objetivas o subjetivas de un sustantivo. Por ejemplo, impetuoso docente, te señala una característica de su comportamiento, ¿no? Pizarra blanca, te señala una característica física de ese objeto. Todas esas palabras que usamos para describir cómo es un sustantivo se van a considerar como adjetivos. Bien. Ahora, sintácticamente, hay dos aspectos que debemos mencionar. No tiene una ubicación fija. O sea, el adjetivo puede anteceder o puede aparecer pospuesto al nombre. Bien. Y además de ello, el adjetivo puede cumplir tres funciones. Cualquiera de estas. El adjetivo puede ser un modificador directo dentro de la frase nominal o puede ser en la oración, puede funcionar como un complemento atributo o un complemento predicativo. Bien. Así puede funcionar. Entonces, más adelante vamos a ver con más detalle a qué se refieren estas funciones. Lo que sí debes recordar que es muy importante es la concordancia que debe presentar el adjetivo. El adjetivo siempre debe establecer concordancia con el sustantivo. Ya sabes a qué me refiero cuando te hablo de esa concordancia, ¿no? En género y número, ¿ya? Siempre debe tener esa concordancia. ¿Qué es lo que habíamos observado, por ejemplo, en alumnos estudiosos?
Si el sustantivo se presentase en femenino singular, el adjetivo tiene que asumir esa misma flexión, femenino singular. Esa es la idea, ¿ok? Es entonces, podríamos decir, obligatoria la flexión del adjetivo con respecto al sustantivo. ¿Hay alguna pregunta sobre la definición de esta categoría, chicos? ¿Hasta ahí todo bien? Muy bien. En esta diapositiva, lo que vamos a estudiar es la clasificación del adjetivo. En el español se identifican tres tipos de adjetivo. Un adjetivo que ha sido denominado como epíteto, un adjetivo especificativo y un adjetivo explicativo. Bien, entonces son tres tipos de adjetivos. Comenzamos con el adjetivo epíteto. ¿Qué es el adjetivo epíteto? El adjetivo epíteto es ese adjetivo que señala una característica que es inherente al sustantivo, o sea, a simple vista se presenta como algo redundante. Bien, así se presenta el epíteto, como algo repetitivo, algo que ya está sobreentendido. La intención de usar este tipo de adjetivos es darle como un matiz poético a la palabra. Bien, ese es el objetivo. Por eso es que este adjetivo es muy empleado en la literatura, más que en la misma gramática. Por ejemplo, si tienes la expresión mortal veneno, bien, está sobreentendido que todos los venenos son mortales. Bien. O cielo azul. Normalmente ese es el color que va a caracterizar al cielo. Entonces, decir cielo azul suena ya repetitivo, ¿no? Es repetitivo. O, por ejemplo, cuando dices dura pared. La dureza es una característica propia de las paredes. O si dices, por ejemplo, noche oscura. La oscuridad es la ausencia de luz, es justamente parte de la definición de lo que entendemos por noche. Bien. Entonces, también podrías tener dulce miel, ¿no? Se sobreentiende que la miel, la dulzura es parte característica de la miel. O cuando dices verde prado, normalmente los prados se caracterizan por presentar ese color. O si dices mar inmenso, la inmensidad también es propia, es una característica propia del mar o del cielo, ¿no? En ambos casos se prestaría. Entonces, ese es un adjetivo epíteto. Te va a reiterar una característica que ya está sobreentendida o le pertenece al sustantivo. Muy bien. Luego tienes otro tipo de adjetivo, que es el adjetivo especificativo. El adjetivo especificativo es aquel que va a señalar características que son objetivas del sustantivo. Su función es delimitar, restringir el significado del sustantivo. Bien. Lo restringe, obviamente, con información objetiva. Eso es lo que deben recordar. Bien. Por ejemplo, si yo digo pupitre marrón, de todos los pupitres estoy delimitando. ¿Qué me refiero al que es? Marrón. Bien, estoy restringiendo. Asimismo, si yo lo veo marrón, tú también vas a decir que es marrón, porque es algo objetivo.
Ciudadano peruano, de todos los ciudadanos que hay, estoy delimitando al que es peruano. Bien. A diferencia del explicativo, el explicativo es aquel que eh, va a señalarte, te va a describir características, pero características subjetivas, ¿bien? O sea, ideas secundarias. Por ejemplo, si yo digo talentosa alumna, es una opinión, ¿no? Estás expresando un juicio que puede variar, ¿no? Para mi juicio puede ser talentosa, pero otra persona podría tener otro adjetivo. O si digo examen difícil, de repente para mí fue difícil, alguien podría decir que fue fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque son ideas subjetivas. Lo subjetivo es un tanto variable de persona en persona. Bien, entonces esos son los adjetivos explicativos. No te va a restringir al nombre, al contrario, te va a dar una información secundaria adicional y con eso que hace, lo que va a hacer es ampliar al nombre. Bien, lo amplía con información secundaria. Ya está. Preguntas sobre esta clasificación del adjetivo. Algo que no está muy claro. ¿Todo bien, chicos? Recuerda entonces, son 3 tipos de adjetivos del español. A ver, trabajamos nuestro primer ejercicio. Te piden que clasifiques los adjetivos subrayados. Muy bien, veamos. Tenías próspero y legal.
decía, la venta y el consumo de alcohol están prohibidos en muchas partes de dicho país, lo que ha dado lugar a un próspero mercado. Cuando tú dices que algo es próspero, es subjetivo, ¿no? No necesariamente todos van a coincidir con esa característica. A diferencia cuando dices mercado ilegal. En el caso de ilegal, sí está restringiendo, delimitando un sustantivo. Entonces, próspero era explicativo, mientras que ilegal era especificativo. Muy bien, excelente. Siguiente aspecto que vamos a trabajar. Está relacionado con las funciones del adjetivo. O sea, cómo es que funciona. Y vamos a hacer una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? La función del adjetivo dentro de la frase nominal y dentro de la oración. ¿Ya? Dentro de la frase nominal va a funcionar como modificador directo. Bien, va a funcionar como modificador directo. Por ejemplo, el alumno prodigioso declamó un hermoso poema. Prodigioso y hermoso están funcionando con cada uno con el sustantivo alumno y poema respectivamente. Te brindan una característica, pero te señalan o trabajan sintácticamente de forma directa con ese nombre, que viene a ser el núcleo de la frase nominal. Entonces, en esta función, el adjetivo va a ser denominado como un modificador directo. ¿Por qué? Porque está modificando el significado del nombre sin ningún tipo de conector, lo hace de manera directa. De ahí que reciba esa denominación. Bien. Entonces, siempre que analices el adjetivo dentro de una frase nominal, siempre va a cumplir esta función. Siempre va a ser modificador directo. Profesora, ¿cómo me doy cuenta exactamente que está dentro de la frase nominal? Porque como puedes ver, no hay verbos. Cuando trabaja dentro de la frase nominal no vas a encontrar verbos. En cambio, cuando está con otras, en otra función, ya tiene que ver o interactúa con el verbo. Esa es una diferencia fundamental. Bien, entonces tenemos, por ejemplo, en la oración, cuando ya trabaja con un verbo, vas a encontrar la función de complemento atributo o complemento predicativo. Entonces tienes, por ejemplo, como complemento atributo. Como complemento atributo, este adjetivo va a aparecer siempre después de un tipo de verbo específicamente. ¿Qué tipo de verbo? De un verbo copulativo. Bien, tipo de verbo copulativo. ¿Cuáles son los verbos copulativos del español? Tiene ser, estar y parecer. Esos son los verbos copulativos del español. Ser, estar, parecer. Bien. Entonces tú podrías encontrar, por ejemplo, una oración que diga, el cuento de Juan es maravilloso. Maravilloso es un adjetivo y como puedes observar, se está presentando después del verbo copulativo ser, porque dice es, o sea, la flexión de ser. O los niños parecen muy contentos. Contentos también es un adjetivo y aparece después del verbo parecer, que es copulativo. O si dices Ronald está entusiasmado, el verbo estar también es copulativo. Bien. Entonces, siempre que un adjetivo aparezca después de un verbo copulativo, vas a poder afirmar que está en función de complemento de atributo. Profesora, ¿y qué vínculo tiene con el nombre, con el sustantivo aquí? Bueno, lo que pasa es que como ya estamos a nivel de oración, el nombre, la frase nominal en la oración va a funcionar como sujeto, ¿cierto? Bueno, tiene muchas funciones, ¿no? Pero vamos a hablar en particular de la función de sujeto, porque cuando hay un complemento atributo, el complemento atributo te habla del sujeto. Ese es el vínculo que tiene el adjetivo con el nombre a nivel de oración. A nivel de oración, si hay un verbo copulativo, vamos a decir que este va a funcionar como complemento atributo
porque le atribuye una información al sujeto. Por eso recibe esa denominación, complemento atributo. Bien. Ahora, ¿qué sucede si se presenta un adjetivo que, a pesar de que me habla del sujeto, no aparece con un verbo copulativo? O sea, no hay verbo ser, estar o parecer. Bueno, en ese caso tendrías la otra opción. La otra opción es que sea un complemento predicativo. Como complemento predicativo, quiere decir que va a aparecer el adjetivo después de un verbo que no es copulativo. Todavía no hemos trabajado la teoría de verbo, pero como vamos a observar más adelante, en el caso de los verbos, estos pueden ser o copulativos o predicativos. No hay otra opción. Esa clasificación verbal es así estricta, ¿no? Entonces, si el adjetivo con el que aparece, o mejor dicho, si el verbo con el que aparece el adjetivo no es copulativo, necesariamente es un verbo predicativo. Y si el adjetivo está después de un verbo predicativo, hablándote del sujeto o del objeto directo, entonces vamos a decir que funciona como complemento predicativo. Ahora se comprende mejor por qué el adjetivo recibe ese nombre en esta función. ¿Por qué se llama complemento predicativo? Porque aparece con un verbo predicativo. Profesora, no me queda claro qué es un verbo predicativo. El verbo predicativo es ese verbo que no es copulativo, es decir, no es ni ser, ni estar, ni parecer. Bien, por ello. Por ello es que recibe esa denominación. Entonces, cuando tienes el adjetivo después de un verbo en una oración, solamente tienes dos opciones: que aparezca después de un verbo copulativo y estaría en función de complemento atributo, o que aparezca después de un verbo predicativo y ahí funcionaría como complemento predicativo. Bien, esas son las únicas dos opciones. Para determinar entonces la función del adjetivo, es necesario que observes si está trabajando dentro de una frase nominal o si hay interacción con verbo. Porque si hay interacción con verbo, tienes que determinar con qué tipo de verbo. Si es con un verbo copulativo o si es con un verbo predicativo. Muy bien. Hasta ahí. ¿Tenemos preguntas? ¿Dudas? ¿Todo bien? ¿Todo claro, chicos, sobre estas tres funciones? Ok. Por ejemplo, ¿no? Si yo digo, Emiliano conduce contento su auto. Entonces tengo contento es el adjetivo. ¿De quién me habla? Me habla de Emiliano, ¿no? Solo que no está con un verbo copulativo, por lo tanto no puedo decir que esté en función de complemento atributo. Bien. Pero sí está con verbo predicativo, que es conducir. Entonces yo voy a afirmar que este adjetivo está en función de complemento predicativo. Anthony viaja feliz en el tren. Lo mismo, ¿quién está feliz? Anthony. Y aparece con un verbo predicativo, con el verbo viajar. Ok. ¿Dudas, preguntas? Listo. Ahora, este subtema que observas aquí está vinculado con la intensidad del adjetivo. O sea, ¿con qué intensidad se presenta el adjetivo en el español? Hablamos de los grados del adjetivo. Hay tres grados en los que se presenta el adjetivo. Tienes el grado positivo, tienes el grado comparativo y también vas a tener el grado superlativo. Bien. Entonces, vamos a comenzar primero con el grado positivo, llamado también simple.
simple o positivo. ¿Cómo identificamos que un adjetivo está en su grado simple o positivo? Y es que esto sucede porque el adjetivo lo que va a hacer es simplemente señalar una característica. No va a compararla, no va a intensificarla, no va a restringirla. Simplemente menciona la característica. Por ejemplo, un periodista renombrado colaboró en la colecta nacional. Tienes renombrado y tienes nacional. Solamente se está señalando la característica. Bien. Ahora, si el adjetivo lo que hace es establecer una comparación, vamos a poder afirmar que se encuentra en grado comparativo. Pero en el español hay tres tipos de comparación. Tenemos una comparación de superioridad, otra de inferioridad, o también lo puedes encontrar como de superioridad. Bien, son los diferentes tipos de comparaciones del español. ¿Cómo lo identificas? A ver, veamos. En el caso del comparativo de superioridad, se va a usar la forma más que. Bien, es una forma fija, chicos, entonces aquí no hay mucho que analizar, ¿no? Es una forma en la que siempre se va a presentar el comparativo de superioridad, ¿ya? Con la forma más que. Por ejemplo, Carmen es más bailarina que Patty. Y entonces estoy señalando, estoy estableciendo una comparación, bien, y estoy intensificando la característica en uno de los elementos comparados. En el caso del comparativo de inferioridad, lo que sucede es que se restringe una de las características para uno de los elementos comparados. ¿Y cómo se restringe? Bajo la forma menos que. Por ejemplo, Jonás es menos puntual que Fernando. Se está restringiendo la característica, bien, se está restringiendo la característica en uno de los elementos que se comparen. Aquí, tanto en el de superioridad como en el de inferioridad, el elemento que establece la comparación es la conjunción que. Bien. Y si yo quiero nivelar la característica en dos o más elementos, entonces voy a usar una forma del adjetivo comparativo, pero de igualdad. Y ahí lo que tienes es la forma tan como, tan como. Por ejemplo, Elvis es tan responsable como Javier. Bien, tan como. Ese tan lo que hace es nivelar la característica, ¿no? En ambos elementos. Y aquí el elemento comparativo va a ser el como. Ese es el elemento comparativo. Son formas fijas, insisto. O sea, tú tienes que aprender a identificar estas formas. El más que, el menos que y el tan como. Ahora, en el caso del superlativo, se usa el superlativo. Aquí ya no vas a comparar. Tú usas el superlativo para señalar que el adjetivo ha sido intensificado en su más alto nivel. Eso es lo que te demuestra el grado superlativo, la intensidad máxima de un adjetivo. Hay dos tipos de superlativo. El superlativo relativo y el superlativo absoluto. A ver, vamos a ver cómo se diferencia. El superlativo relativo va a presentar al adjetivo, bien, va a presentar al adjetivo. Si bien es cierto, va a estar intensificado, pero va a tener un ámbito que lo restrinja, o sea, un grupo que lo limita hasta cierto punto.
Entonces, ¿cómo se presenta? Se presenta bajo la forma más que o menos que. Bien, entonces se va a presentar, por ejemplo, ya en contexto, Gabriela es la menos tardona del salón. Ese velerista es el más exitoso del Perú. Entonces tienes estas formas, ¿no? El más, el menos, ¿no? La menos de algo. Bien, bien. ¿Dónde se aprecia ese ámbito restringido que te estaba mencionando? Con la presencia de la preposición de, ¿no? Observa que en el primer ejemplo te dice del salón y en el segundo te dice del Perú. Entonces ahí es donde se observa el ámbito que lo limita. Profesora, y si dijera del mundo, igual seguiría siendo, porque más que guiarnos aquí del contenido, nos estamos guiando de la estructura, ¿no? Y en la estructura hay un ámbito que es limitado, que se presenta por medio de la inserción de la preposición de, ¿ok? Entonces, así vas a identificar a tu adjetivo en su grado superlativo relativo. En cuanto al absoluto, va a presentar a la cualidad o característica en su más alto grado. Hay dos formas como se puede presentar. Por medio de los sufijos ísimo, érrimo, bien, o por medio de un adverbio de cantidad que lo intensifique. Por ejemplo, compró un traje finísimo a pesar de su sueldo paupérrimo. Finísimo y paupérrimo se encuentran en superlativo absoluto. ¿Cómo se ha formado ese grado? Por medio de la inserción de los sufijos ísimo, erri. Bien. Ahora, yo te decía, ¿no? La otra manera es que uses un adverbio de cantidad, ¿no? Por ejemplo, Jesús es tan aplicado, su nota fue muy buena. Ese tan, están intensificando al adjetivo en su más alto nivel, pero lo hacen por medio de los adverbios tan y muy. O por ejemplo, te puedes encontrar con casos de adjetivos que son un tanto irregulares, ¿ya? ¿Por qué? Porque tienen una forma diferente para su nivel de comparación o al momento que lo intensificas como superlativo. Este cuadrito te va a servir de bastante ayuda para que puedas verlo. Tienes, por ejemplo, grande es un adjetivo en grado positivo. Como comparativo vas a tener mayor y el superlativo de grande es máximo. ¿Bien? Luego tienes pequeño. El comparativo de pequeño es menor. Tú dices menor que. Y el superlativo es mínimo. Bien. Luego tienes bueno en grado positivo. El comparativo es mejor y el superlativo es óptimo. También puedes encontrar malo. Malo es el positivo, el comparativo es peor y el superlativo es pésimo. En el caso de alto, esa también es la forma del positivo, el comparativo es superior y el superlativo es supremo. Observa que también sucede lo mismo para bajo. Bajo en su grado, su forma positiva, inferior en el comparativo y en el superlativo es ínfimo. Entonces, estos son casos de adjetivos que tienen formas irregulares, bien, irregulares. Son pocos y son menos frecuentes, como estás observando. ¿Preguntas de esta parte, chicos? ¿Dudas?
Listo. Entonces vamos a trabajar nuestro segundo ejercicio. Un minuto, chicos. ¿Se ve? ¿Se ve mi pantalla, chicos? Sí. Ok. A ver, trabajamos este ejercicio. ¿Tienen algunos minutitos?
A ver, ya tenemos respuestas. Dice, Daniela llevó un regalo hermoso con un lazo. Yo veo que el adjetivo hermoso me está describiendo regalo, lo hace de manera directa, está trabajando con este sustantivo, entonces está como un modificador directo. Bien, está como un MD. Luego tienes, Ariana estuvo entusiasmada con su ascenso. Observa que el adjetivo es entusiasmada y entusiasmada aparece hablándote de Ariana, que es un sujeto, y está después de un verbo copulativo. Entonces, si está después de un verbo copulativo, voy a decir que está como complemento atributo. Bien, está como complemento atributo. Finalmente, esos niños juegan contentos en el parque. Contentos es un adjetivo que aparece con verbo predicativo y te habla del sujeto. Por lo tanto, va a estar como complemento predicativo. Tu respuesta aparece 1B, 2A, 3C. Dadito era tu clave. Ya está. Siguiente. Se trataba de identificar los grados, ¿no? Los grados que presentaban este adjetivo. Estos adjetivos. Dice, aquel futbolista corría tan rápido como su rival. A ver, vamos a colocar aquí. Yo veo que dice tan como, entonces es un comparativo. Es un comparativo de igualdad, ¿no? Por la forma como. Luego, ese potaje está buenísimo, ya que Elvia lo preparó. Bueno, ahí dice buenísimo. Buenísimo es un superlativo, ¿no? Que se ha formado por medio de la inserción del sufijo ísimo. Voy a decir que es un tipo del superlativo absoluto. Fue ovacionado por ser el más carismático del grupo. Este también es un tipo de superlativo porque lo intensifica en su máximo nivel, pero por la forma el más de, voy a decir que es un superlativo relativo. Luego, ese artículo fue más interesante que el anterior. Más que está comparando, es un comparativo, pero como lo intensifica, voy a decir que es de superioridad. Finalmente, aquella impresora es menos antigua que la laptop. También se establece una comparación, va a ser comparativo, pero como tiene la forma menos que, voy a decir que es de inferioridad. Muy bien. Ok. ¿Hubo alguna dificultad, alguna duda en este ejercicio? Algo que no haya quedado muy claro. Bien, entonces seguimos. Vamos a trabajar ahora lo relacionado con los determinantes. Bien. Los determinantes son palabritas que, como el mismo nombre te indica, van a determinar al nombre. ¿Y cómo lo determinan? De diferentes formas. Por ejemplo, lo pueden hacer como indicándote la cantidad del nombre, o lo pueden hacer indicándote a quién le pertenece, o pueden simplemente presentarlo. Bien, entonces son diferentes formas. Vamos a comenzar con el primer determinante porque hay varios tipos. Mira, te los menciono de manera general para que tengas una visión más amplia. Dentro de esta categoría de determinantes, tú vas a encontrar el artículo,
a los posesivos, los demostrativos y los cuantificadores. ¿Bien? Entonces, comencemos con el artículo. ¿Qué es el artículo? Mira, el artículo es una palabra que va a aparecer acompañando a un sustantivo, obviamente, porque todos los determinantes van a funcionar como modificadores directos, ¿ok? Van a acompañar al sustantivo y lo van a presentar. ¿Y cómo es que lo presentan? Pues lo presentan como conocido o como desconocido. Así lo presentan. Bien. De tal manera que en su clasificación tú vas a encontrar artículo definido y artículo indefinido. Bien. Hablemos en primer lugar del definido. El definido te presenta al sustantivo como conocido. ¿Cuáles son los artículos definidos del español? Tienes el como la forma en masculino singular, la como el femenino singular, tienes los como el masculino plural y tienes las como el femenino plural. Entonces, los artículos definidos del español son el, los, la y las. Por ejemplo, me enseña la profesora. Entonces, me enseña la profesora. Tú dices la casa, el amigo, el libro, el profesor. Bien. Así es como se va a presentar. Y también puedes encontrar una forma neutral, que es el lo. Lo, para que lo identifiques como artículo, este lo va a aparecer necesariamente al lado de un adjetivo. Por ejemplo, te puede decir, lo fácil, lo maravilloso es su felicidad. Ahí está lo maravilloso, ¿no? Lo malo es ver tanta injusticia, lo malo. Lo bueno, lo justo, lo injusto, lo fácil, lo difícil. Bien. Ahí tienes el artículo neutro lo. O también se puede presentar con un participio, por ejemplo, lo logrado, lo obtenido, lo conseguido. Bien, así también se puede presentar. Muy bien. Luego tienes el artículo indefinido. El artículo indefinido te presenta el sustantivo como desconocido. Bien. Entonces ya no te va a especificar, ¿no? Sino te da una idea más general. Por ejemplo, puedes tener una, unos, unas. Tú dices, una casa se incendió. Ah, ¿cuál será? Pues no, no se conoce. Es diferente a que te diga la casa se incendió. Si a ti te dicen la casa se incendió, estás dando por hecho que tú sabes de qué casa te está hablando. ¿Te das cuenta? Esa es la diferencia. Bien. Pero si te dice una casa se incendió, ah, bueno, ¿qué casa será? No lo sabes. Por eso se habla que el artículo te los presenta como conocido o desconocido. Me evaluó una profesora. Una profesora. ¿Quién será? No se sabe, ¿no? ¿De qué otra manera puedes encontrar el artículo en el español? Bueno, es que el artículo también se puede presentar en una forma contracta. ¿Cuáles son esas formas contractas? Tienes dos, como puedes observar en ese cuadrito. Al y del. Estas formas contractas se presentan por la fusión
de la preposición de y la preposición a con los artículos, ¿no? Entonces, cuando se forma del, es porque implica que está la preposición de con el artículo el. Cuando se forma al, es porque está la preposición a con el artículo el. Bien, eso es. Muy bien. Pregunta sobre el artículo. ¿Cuál será la función del artículo? Mira, sintácticamente el artículo tiene como un poder. ¿Cuál es ese poder? El artículo tiene el poder de nominalizar. Si tú le colocas el artículo a cualquier otra categoría, lo vas a convertir en un sustantivo. Por ejemplo, pensemos en la palabra rojo. Rojo es un adjetivo, ¿sí o no? Libro rojo, auto rojo, es un adjetivo. Pero si tú dices el rojo, ya lo estás convirtiendo en un sustantivo. ¿Por qué? Por la presencia del artículo. Entonces, el artículo tiene ese poder, chicos. El artículo tiene el poder de nominalizar, es decir, transformar en sustantivo a cualquier categoría, ¿ya? Eso también es importante para que lo tengas presente. Veamos ahora los otros determinantes, los posesivos. Los posesivos son aquellos que te van a indicar la posesión del nombre, o sea, a quién le pertenece el nombre. Eso es lo que te van a indicar. Puede indicarte la posesión de la primera, segunda o tercera persona. ¿Cuáles son? Observa el cuadro naranja. Tienes mi, mis, tú, tus, sus, sus, nuestro, nuestros, nuestra, nuestras, vuestro, vuestros, vuestra, vuestras. Y también vas a tener las formas mío, míos, mía, mías, tuyo, tuyos, tuya, tuyas, suyo, suyos, suyas, suyas, nuestro, nuestros, nuestra, nuestras y vuestro, vuestros, vuestra, vuestras. ¿Bien? Por ejemplo, nuestros estudiantes son muy proactivos. Han publicado muchas investigaciones mías. Es necesario, como estás observando, que estas palabras se presenten con un sustantivo. Ya es necesario. Para que puedan ser propiamente determinantes, tienen que estar, pues, tienen que determinar a un nombre. Por esa razón, los determinantes siempre aparecen al lado de un sustantivo. ¿Bien? Y como puedes ver, tienen una posición, ¿no? O sea, vas a encontrar los determinantes posesivos que se colocan antes de un sustantivo. Por eso te dicen antepuestos al nombre. Mi, tú, su, nuestro, vuestro. Y vas a encontrar los que aparecen pospuestos al nombre, como mío, tuyo, suyo, nuestro, vuestro. ¿Ya? Esos van pospuestos al nombre. Profesora, yo recuerdo que cuando trabajamos el pronombre, también estaban los pronombres posesivos. Efectivamente, los pronombres posesivos eran mío, tuyo, suyo, nuestro, vuestro. Pero la diferencia, como lo explicamos en ese momento, es que como pronombres aparecían solitos. Bien. En cambio, como determinantes aparecen al lado de un sustantivo. Bien. Esa es la diferencia. Entonces, si yo digo, esto es mío, mío es pronombre. Pero si yo digo, niño mío, entonces mío es determinante, porque está al lado de un sustantivo. Bien, por esa razón. Preguntas sobre los posesivos, dudas. Entonces vamos a ver ahora los demostrativos. Los demostrativos son aquellos que te van a indicar la localización espacio-temporal de lo que designa el sustantivo.
Entonces, aquí vas a encontrar, por ejemplo, los que te indican cercanía, que pueden ser estos, estas. Vas a encontrar también los que te indican una distancia media, que son, por ejemplo, esos, esas. Y los que te indiquen lejanía. Tienes aquellos, aquellas. Bien. Por ejemplo, aquel alumno triunfó en el extranjero. ¿Qué se entiende? Que ese alumno tiene cierta distancia, está lejos con respecto al hablante. Bien. El gerente es buen líder. Ahora, tener cuidado con el uso de los demostrativos, ¿no? Generalmente, a veces cuando aparecen pospuestos al nombre, pueden sonar un tanto despectivos, ¿no? Como el gerente Pero eso es a nivel de uso, o sea, eso no es de lo que dice la teoría, porque teóricamente tú puedes colocar el adjetivo donde desees, ¿bien? Lo puedes colocar antes o después del nombre, no hay ningún problema. Bien, entonces, eso es lo que hacen los demostrativos, ¿no? Te ubican el espacio, el lugar respecto al hablante. Tú vas a poder determinar según el tipo de determinante demostrativo que se haya empleado, si está cerca o si está lejos del hablante. Bien, vas a poder determinar. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Los cuantificadores, mira. Los cuantificadores son aquellos que te hablan de cantidad. Bien, te hablan de cantidad. Te van a cuantificar al nombre. Bien, te van a cuantificar al nombre. Tiene dos tipos de cuantificadores, los numerales y los indefinidos. Los numerales, chicos, te dicen la cantidad exacta del sustantivo. Muy bien. Tienes, por ejemplo, los cardinales, los ordinales, los múltiplos y los partitivos. Hablemos en primer lugar de los cardinales. Los cardinales son los nombres de los números naturales. Cuando dices 1, 2, 3, 4, 5, esos son tus cardinales. Son los nombres de los números naturales. Bien. ¿Qué es lo que debemos resaltar? Por ejemplo, ¿no? El hecho de que el número 1 tenga género. Tú tienes un libro, una casa. Hay género. Y también a partir del 30 en adelante ya se usan dos palabras y se unen por medio de la conjunción y. Por ejemplo, cuando dices 31, 45, 57. Bien, ese aspecto es relevante. Tanto el género, como el caso del 1, 1, 1, y cómo es que se escriben del 31 en adelante. Eso respecto a los cardinales. Luego tienes los ordinales. Los ordinales son aquellos que indican orden o sucesión. Bien, entonces ahí vas a tener primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, ¿no? Que indican como una jerarquía, un nivel. Eso es lo que te van a indicar. Tienes primero, octavo, novena, décimo, undécimo, décimo primero. Siempre hay que tener cuidado con el 11, ¿no? Que es un décimo o décimo primero. O el 12, que es duodécimo o décimo segundo. No hay que confundirlos con los partitivos. O sea, usar un onceavo, un doceavo no sería lo correcto.
Sobre los múltiplos, estos te van a indicar multiplicación, ¿no? Dice, se refieren a la unidad multiplicada varias veces. Tienes los sufijos ble, plo y ple. Por ejemplo, ble en doble, ¿no? Ple en triple. Y a veces puedes encontrar el plo, por ejemplo, en nónuplo, ¿no? Que es el múltiplo de 9. Esas son las terminaciones que suelen presentar. O a veces se presentan con un sustantivo, con el sustantivo veces. O sea, el cardinal con un sustantivo, ¿no? Con el sustantivo veces. Por ejemplo, 5 veces, 6 veces, 10 veces. Luego tienes los partitivos. Los partitivos te van a indicar división. Por eso es el nombre de partitivos. Señala partes. Tienes, por ejemplo, medio, media, tercera, cuarta, quinta, novena, décima, onceava. Acá sí aparece tu sufijo abo, aba, ¿no? Y como puedes ver, puede aparecer acompañado con el sustantivo parte, ¿no? Los 10 primeros pueden ser los ordinales, ¿no? Eh, tercera, cuarta, quinta, sexta parte, ¿bien? Pero del 10 en adelante, el 11 en adelante, ya usas el sufijo abo, aba para indicar esa división. Por otro lado, tienes los cuantificadores indefinidos. Estos cuantificadores indefinidos no te precisan la cantidad, no te hablan de cantidades exactas, ¿bien? Más bien lo dicen de manera imprecisa. Tienes otro, algún, cualquier, varios, ciertos, pocos, ningún, ambos, todos, muchos, bastantes, demás, demasiados, ¿no? Otros libros, algunas aves, cualquier animal, varios jóvenes, ciertos días, pocas líneas, ningún consejo, ambos escolares, todas las personas, ¿no? Muchos autos, bastantes frutas, los demás países, demasiados líos. Es importante que recuerdes, es importante que recuerdes em, que siempre van a aparecer al lado de un sustantivo. ¿Por qué te digo ello? Que también tienes los pronombres indefinidos, ¿no? Que coinciden, son casi las mismas palabras, solo que en ese caso aparecen solos. Por ejemplo, ¿no? Varios participaron, es pronombre, pero si dices varios jóvenes participaron, ya es determinante. Y aplicamos la misma lógica, o sea, depende estrictamente de la presencia del sustantivo. A ver, veamos más ejemplos. Muchos decanos solicitaron varios ambientes para la reunión. Muchos decanos, varios ambientes. Ciertos inquilinos ocasionan demasiados problemas de condominio. Ciertos inquilinos, demasiados problemas. ¿Listo? Esos son tus cuantificadores indefinidos. ¿Preguntas, chicos, sobre estos aspectos teóricos? Veamos nuestro tercer ejercicio.
A ver, veamos. Aquella ocupó el 12º lugar en la maratón. Entonces tenías aquella es un determinante demostrativo. Vamos a ponerlo aquí. Demostrativo. Luego tenías él, que es un artículo. Bien. Y 12º, que es un cuantificador numeral ordinal. Bien. Ya está. Esas damas solicitaron más de aquellas servilletas. Esas y aquellas. Bien. Esas también es demostrativo. Y aquellas también va a estar como demostrativo. Ya está. Aquella le había invitado media porción del pastel. Media, ¿no? Solamente media aquí. Y también tenías en del el. Entonces, media es un partitivo, cuantificador numeral partitivo. Y él es un artículo. Ya está. Ahijado mío. Mío. La educación. La. Nada más. Entonces tenías mío es un posesivo. Y la es un artículo. Ya está. Ese y aquel ya recordaron que hoy es la evaluación. Entonces tenías, vamos a ver, ese y aquel es la. Solamente tenías la. Y luego tenías artículo. Hay que hacer una corrección aquí, ¿no, chicos? En aquella, perdón, aquella es pronombre. Ya está. Tenías el 12º, acá tenías la. Acá hemos visto mal, chicos. Veamos. Ya. Entonces acá eliminamos la primera parte. Ya está, tenías artículo, el ordinal y luego nuevamente artículo. Bien. El 12º y la. Aquí tenías esas damas, aquella servilleta sí, aquella no, le había invitado media sí, él también. Ahijado mío, la educación y ese y aquel, esos son pronombres. Entonces solamente artículo. Entonces tu clave aparecía en avioncito. ¿Ya? Avioncito. ¿Dudas, preguntas sobre este primer ejercicio, chicos? Bien, ya. Entonces seguimos. Siguiente.
A ver, desarrollamos. Ernesto había comprado la 22ª edición del libro. Bueno, en este caso se suele emplear, como se han funcionado los dos términos, solamente se puede flexionar el segundo. O sea, lo correcto hubiese sido aquí emplear 22ª, ¿ya? La 22ª. Se celebrará el 15º aniversario de la empresa de zapatos. Aquí lo más apropiado era no 15º, porque 15º es partitivo, ¿no? 15º. Bien, 15º. Le repartieron la 15ª parte del pastel. Aquí sí tiene sentido porque es una división, ¿no? Lo que se está presentando. En esos comicios electorales se encontró el ánfora medio vacío. Se encontró el ánfora medio vacía, porque ánfora es femenino. La regla dice, ¿no? Cuando tienes un sustantivo femenino que comienza con A tónica, como ánfora, como águila, como alma, como arma, le vas a poner el artículo masculino el, para evitar un mal sonido. Entonces tienes el ánfora, el acta, el arma, el águila. Pero eso no altera el género de la palabra. La palabra sigue siendo femenino. Por lo tanto, el adjetivo tenía que estar en femenino. Bien. En el caso de medio, sí, no sufría modificación porque medio es un adverbio y los adverbios son palabras invariables. Eso ya lo sabemos a nivel teórico. Asistieron la talentosa Fernanda y Gonzalo con sus trajes de gala. Con los talentosos, ¿no? Para que se refiera a ambos. Bien. Ok, chicos, dudas, preguntas que hayan quedado sobre esta exposición teórica, sobre la teoría del adjetivo o de los determinantes. Listo. Entonces vamos a trabajar los ejercicios seleccionados para esta clase. Bien. Minuto, por favor, chicos. Muy bien. A ver, tenemos 4 preguntitas seleccionadas. Comenzamos con la primera.
A ver, veamos. Dice, el archivo dañado ya ha sido cambiado. El adjetivo aquí es el término dañado. Bien. Y dañado te habla de archivo, ¿cierto? Entonces está trabajando directamente con el núcleo de esta frase nominal. Si está trabajando directamente con el núcleo de esa frase nominal, entonces está como modificador directo. ¿Por qué? Insisto, te habla de archivo, que es un sustantivo, y sabes que el sustantivo es núcleo de FN. Ayer el bus llegó dañado a su destino. Yo observo que aquí el adjetivo es dañado, pero dañado, si bien es cierto, me habla de bus, aparece después de un verbo. Eso quiere decir que ya no está dentro de una frase nominal, sino está trabajando dentro de la oración. Y dentro de la oración aparece después de un verbo predicativo. Entonces está como complemento predicativo. Complemento predicativo. ¿Por qué? Porque está trabajando con un verbo predicativo. Mira la diferencia con la pieza de aquella laptop está dañada. Dañada te habla del sujeto, pieza, pero está con un verbo copulativo. Está funcionando dentro de una oración. Y si está funcionando dentro de una oración, entonces vamos a decir que está como complemento atributo. ¿Cómo lo sé? Por la presencia del verbo copulativo. Bien. Entonces tenías 1C, 2A, 3B. ¿Queda clara esta pregunta? Algo, chicos, que les deje con duda. Ok. Entonces nos vamos a la siguiente. Pregunta 5. Te piden los grados.
Veamos. Te decía, los grados de significación del adjetivo son tres: positivo, superlativo y comparativo. Identifique el grado de los adjetivos subrayados en los siguientes enunciados. El doctor de la Cruz se comportó de manera amabilísima con su paciente. Amabilísima, como hemos estudiado, esta forma de marcar el superlativo por medio del lísimo, érrimo, es un tipo de superlativo absoluto. Entonces tiene superlativo absoluto. Luego, la participación de las atletas Kimberly García fue tan espectacular como la de Evelyn Inga. Simone Biles, sí, Simone Biles demostró por qué es la gimnasta más hábil del mundo. Bueno, entonces cuando dice tan espectacular como la de Evelyn Inga, tan como es un comparativo de eh, igualdad, ¿no? Porque está nivelando la característica en estos dos elementos que se comparan. Y el más hábil del mundo es un superlativo, pero es un superlativo relativo. Bien, porque presenta la forma la más, la más de, ¿no? Ahí estaba el ámbito limitado. Entonces lo tenías en casita. Muy bien. Siguiente, pregunta 7. Te piden mayor cantidad de determinantes indefinidos.
Muy bien, veamos. Vamos a comenzar identificando los determinantes indefinidos en cada alternativa. Dice, muchos habían sido notificados en su domicilio conyugal. Muchos aquí está como pronombre. Entonces descartamos. Algunos inmigrantes viajaron acá hay uno. Algunos sí, porque está al lado del sustantivo inmigrantes, ¿no? Agregó bastante orégano a ese delicioso caldo de gallina. Bastante está como determinante. Iris, todos valoran la gran oportunidad de estar en este país. No había ninguno. Varios propietarios, acá tenías uno, fueron felicitados por algunos directivos. En ambos casos tenías determinantes indefinidos, ¿no? Porque estaban al lado de sus sustantivos, modificando su significado. Muy bien, excelente, excelente. Última, clasificamos los determinantes. A ver, veamos. Te dice, los determinantes son de 4 clases. Artículos, demostrativos, posesivos y cuantificadores. De acuerdo con esta aseveración, determine la correlación correcta entre los determinantes subrayados de los enunciados y sus respectivas clases. Premiaron a muchos artistas por su trayectoria.
Muchos, indefinido. Cuantificador indefinido. Aquellos artículos indexados fueron publicados. Aquellos es un demostrativo. Jonás, lo maravilloso de esta vida es la libertad. Lo es un artículo, pero es un artículo neutro. Y observa lo que habíamos explicado en clase, ¿no? Que aparece al lado de un adjetivo. Esa es incluso la forma como lo identificas. Como también te mencioné que lo podías encontrar al lado de un participio, o sea, los que terminaban en ado, ido, ¿no? Fueron certificados esos diplomas tuyos, Roberto. Ok. Tuyos es un determinante posesivo. Listo. Entonces tenías 1D, 2A, 3B, 4C. Esa sería la clasificación correcta. ¿Dudas, preguntas que hayan quedado, chicos, de alguna explicación teórica o de los ejercicios? Bien, entonces les comento que con este tema hemos terminado todo lo que corresponde a la frase nominal. Bien, desarrollamos la clase pasada qué era la frase nominal, las dos categorías que funcionaban como su núcleo. Ahora nos hemos centrado en las dos categorías que funcionan como modificadores directos, que son el adjetivo y los determinantes. La próxima clase vamos a trabajar frase verbal, o sea, el otro tipo de frase del español. Bien, tienes frase verbal. Bien, chicos, entonces con eso terminamos nuestra clase de hoy. Les deseo que pasen un feliz recibimiento de año 2025. Nosotros nos encontramos la próxima semana para continuar con más temas de gramática. Cuídense muchísimo, chicos, que Dios los bendiga.